Buenos días, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Zacarías, capítulos 7 y 8, la última etapa de la respuesta de Jehová Dios a los habitantes de Jerusalén. Tenemos que recordar siempre en qué contexto estamos, y estamos en el contexto de la pregunta que ellos le hacen a Jehová Dios, y la pregunta es la siguiente: ¿debemos seguir ayunando? ¿Debemos seguir guardando el luto por la destrucción de Jerusalén, por la caída de los muros? Y la respuesta de Jehová Dios es: ustedes no lo están haciendo por mí. Bueno, después de haberle dicho eso, Dios empieza a darles tres claves de la restauración de la tierra de Jerusalén a los judíos. La primera clave, encontramos en el capítulo 8, es que Dios dijo que los iba a celar. Bueno, hablamos de celar en tres etapas. Dios cela a su pueblo cuando lo llama a santidad. Dios cela a su pueblo cuando lo enjuicia y lo pasa por el juicio y la prueba. Y Dios cela a su pueblo cuando trae restauración. Y la semana pasada estamos hablando acerca de la restauración que Dios les prometió hacerles, ¿verdad? Que otra vez iban a haber personas adultas mayores en Jerusalén, iban a haber niños, iba a haber jugando en la calle, iba a haber esta restauración que Dios había prometido. Hoy vamos a ver la promesa eterna de Jehová, la promesa eterna de Yahweh, que es ¿qué les dice Dios acerca del ayuno específicamente? La semana pasada terminamos en la promesa de Dios diciéndoles: yo lo voy a restaurar, pero ustedes deben hacer justicia. Hoy vamos a ver el versículo 18 al 23 del capítulo 8 del libro de Zacarías, que dice lo siguiente. Acompáñenme en la lectura. Dice: entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí. Así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo: vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, tomarán el vestido de un judío, diciendo: iremos contigo. Iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, este es el resumen, hermanos, de lo que vamos a ver hoy, y es: las naciones del reino buscarán afanosamente a Jehová Dios, y el judío será partícipe de una especie de favor divino, y esto lo vamos a ver en el versículo 23. Bueno, ¿qué Dios nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios está tratando de explicarnos en este texto? Bueno, esto es la glorificación final de Jerusalén. Volvamos a donde iniciamos este libro de Zacarías. El libro de Zacarías, hace 2 años desde que se escribió este texto, está empezando la reconstrucción, está continuando con la reconstrucción, una construcción que habían abandonado y que Dios les dice: retómenla. Han empezado a retomar esa reconstrucción con el mandamiento de Dios por medio del profeta Ageo y por medio del profeta Zacarías. Zacarías es el penúltimo de los profetas de Dios para Israel. Eso es importante que lo sepan. Cuando ven el libro de Zacarías, este es el último año que Jehová Dios le habla a Zacarías. Si ustedes ven el capítulo 9, 10 en adelante, ya no dice: en el año tal, del rey tal, habló Jehová. No, esta es la última vez, este es el último año que Jehová Dios va a traer revelación a Zacarías a través de su palabra. Después de Zacarías, solo nos queda un profeta del Antiguo Testamento, y es Malaquías. Más adelante en esta mañana vamos a hablar un poco de Malaquías, pero lo que quiero decirles es esto. Antes de observar este texto, lo que nos queda de la profecía de aquí en adelante es juicio para las naciones, promesas de bendición de Dios para Israel, la restauración eterna del reino, es decir, la liberación, y por último, el lamento de Jerusalén al ver a su rey,
Y termina este libro con el reino de Dios aquí en la tierra en el capítulo 14, el reino universal de Dios. Así termina este libro. ¿Por qué les explico esto? Porque esta última porción calza con el capítulo 14 del libro de Zacarías, con la promesa del reino eterno de Jehová en la tierra. ¿Qué características tiene este reino? Bueno, el Señor les dice: en cuanto al ayuno que ustedes me han dicho, yo les voy a quitar ese dolor, ese ayuno, y lo voy a convertir en gozo. Así que amen la verdad y la paz. Quiero que observen esto, hermanos, en el texto. Quiero que observen esto en el texto. Vean el versículo 16. Estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz. ¿Lo ve? El Señor está recalcándole a ellos un problema que tienen en sus corazones, y el problema que ellos tienen en sus corazones es que no juzgan con paz, no juzgan con verdad. Y eso es el conflicto que se está viendo marcado en el libro, porque cuando vemos a Zacarías, lo que Dios está juzgando de ellos es su corazón entenebrecido, es el corazón lleno de pecado que tienen ellos. ¿Por qué estaban en la situación en la que estaban? Porque han dejado a Jehová Dios. Y ahora Jehová Dios se está volviendo hacia ellos y les dice: yo les voy a devolver sus fiestas, yo les voy a devolver a ustedes sus días de alegría, pero ustedes tienen que amar la verdad y la paz. Cuando empezamos este capítulo, el capítulo 8, dice el Señor en el versículo 4, así dice el Señor de los ejércitos: aún se sentarán ancianos. En el versículo 6 dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, si esto parece difícil a ustedes, yo lo voy a hacer. Y en el versículo 7, yo salvaré a mi pueblo. Y en el versículo 9 dice: sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día que se pusieron a los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga. Es decir, Dios les está diciendo: yo voy a restablecer todo, no se preocupen, estén tranquilos, yo voy a restablecer absolutamente todo, ustedes encárguense de hacer juicio de paz. Ayer estábamos hablando justamente de un tema muy importante cuando hablamos de Israel, y surgió una pregunta muy buena, y la pregunta era acerca de los pactos condicionales o incondicionales. Ayer estamos hablando de eso. La verdad, hermanos, es que hay que ver a Jehová Dios con el pacto de Israel un poco más amplio. Los pactos condicionales o incondicionales es como que si usted ve una piedra tal cual, y cuando usted ve el pacto de Jehová Dios es como que si usted acerca el microscopio para verlo más profundo. Hay que profundizar un poco. Los pactos que Dios hace con Israel, los que nosotros llamamos condicionales o incondicionales, no son más que la obra de Dios poniéndole límites o poniéndole características a un pacto mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ya había escogido a Israel para ser su pueblo sí o sí, y eso nadie se lo iba a quitar a Israel. La paternidad ya era de ellos, es decir, Dios iba a ser su Dios, ellos iban a ser su pueblo. Desde Abraham se le dijo eso. Nada iba a cambiar ese carácter de pueblo de Dios y el Dios del pueblo. Ese carácter nunca iba a cambiar, ¿ok? Es más, hasta el día de hoy Israel guarda promesas porque Jehová Dios sigue siendo el Dios del pacto abrahámico. Entonces ese pacto sigue estando ahí, es perpetuo. Ahora, lo que nosotros llamamos condiciones que son condicionales o incondicionales es cómo deben moverse ahora que están dentro de ese pacto. Si hacen esto van a tener la bendición, si no hacen esto van a tener juicio. Eso nosotros lo llamamos en nuestra vida natural como disciplina. Si usted es una persona indisciplinada, tiene consecuencias negativas, y si usted tiene una vida disciplinada, tiene consecuencias positivas. Lo mismo para Israel: si ustedes se santifican ahora que están en mi pacto, van a tener mi beneplácito.
pero si ustedes no se santifican ahora que están en mi pacto, yo voy a procurar la santidad. ¿Y cómo voy a procurar mi santidad? Por medio del celo. Capítulo 8, versículo 1. Yo celé a Jerusalén. ¿Cómo? Llamándolos al arrepentimiento, pasándolos por el fuego de la prueba. ¿Cómo llama Dios al celo a su pueblo? Llevándolo al cautiverio para sacar su remanente y devolverlo a la tierra prometida. Y ahora le dice, ya los traje, están aquí. Yo voy a cambiar ahora lo que ustedes tienen, sus días de luto, por días de gozo. Solamente vivan como gente que se adapta al pacto, que vive bajo la promesa de Jehová. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, 2, amen la verdad y la paz. Eran muy mentirosos, engañaban a sus hermanos. Hermanos, y no quiero pasar por alto esto, que es amar la verdad. ¿Cuál verdad debían amar los judíos? ¿Qué verdad debían amar los judíos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál verdad? Pero ¿qué era la verdad de Dios en ese momento? Sí, lo que él había establecido desde un principio. ¿Qué más? ¿Qué era la verdad de Dios? ¿Qué era la verdad de Dios en ese momento? ¿Qué podríamos resumir nosotros como la verdad de Dios para Israel en ese momento de la reconstrucción del templo? ¿Ok? Que no miento. Ese sí, no están volcados, pero ¿qué es la verdad? Porque cuando a Jesucristo se le preguntó, ¿qué es la verdad? Nosotros podríamos decir, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, pero eso es Jesucristo. Pero para ese momento, la palabra, y en ese momento solo tenían algunos escritos. ¿Cuáles escritos tenían? Eso es importante. El Pentateuco, que para ellos era la ley de Jehová, y Dios les está diciendo, vuélvanse a mi ley, vuelvan a la ley de Jehová. Y el profeta que les estaba hablando por parte de Jehová solo tenían a Ageo y a Zacarías en ese momento, y el testimonio de los profetas que estuvieron antes. Por ejemplo, es probable que para esa época el testimonio de Zacarías, de Jeremías y de Isaías ya estuviese rondando por ahí, y ellos tuviesen el testimonio de lo que le había pasado a sus padres por separarse de la ley de Jehová. Entonces lo que Dios les está diciendo es, vuélvanse a la verdad, vuélvanse a la justicia. Ustedes no están practicando verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad soy yo les he dado mi verdad, yo les he dado mis mandamientos. Cuando interpelamos a Dios y le preguntamos, Dios, ¿cuál es la verdad de esto? Lo único que debemos hacer es humillarnos delante de su palabra y Él va a revelarla. Lo que pasa es que por alguna razón Israel se había separado de la palabra de Dios y no quería volver ahí. Estaban reconstruyendo el templo, pero el corazón de ellos no estaba siendo reconstruido. Y lo vamos a ver, hermanos, el corazón de Israel, de Jerusalén, no estaba siendo reconstruido. Los profetas están ahí, Ageo y Zacarías y posteriormente Malaquías, porque el corazón de ellos seguía siendo idólatra, seguía yéndose en pos de sus pensamientos vanos. Y Dios los está llamando ahí. Dios les está diciendo, vuélvanse a mí. Ahora, hay algo más, un detalle no menor en cuanto a esto, y es lo siguiente, que Dios les dice, yo les voy a quitar su luto, ustedes no lloran por mí, que quede claro, ustedes no lloran por mí, no están haciendo lamento por mí, ustedes están haciendo lamento de sus corazones pecaminosos, pero no están haciendo lamento por mí, y aún así yo les voy a quitar ese lamento. Un dato no menor histórico nomás, para que usted apunte por ahí. Muchos historiadores hablan acerca de este texto diciendo que nunca se acabó el lamento. Mandaron a preguntarle a Jehová si debían quitar sus días de ayuno, y Jehová les dice, oigan, yo les voy a cambiar sus días de ayuno por días de fiesta cuando esté el templo, y van a volver. ¿Saben qué? Nunca dejaron de llorar, todavía lo seguían recordando. Hasta los días del profeta Zacarías, algunos relatan que todavía estos días de ayuno se seguían practicando.
Estamos hablando de 60 años después, 68 años después, cuando aparece Malaquías, todavía estaban ellos practicando el ayuno. Es decir, ni en eso se sometieron a la palabra de Dios. La historia de la humanidad, hermanos, no de los judíos, es la historia de la humanidad. Dios les dice, yo los voy a llenar de gozo, y el ser humano está buscando cómo entristecerse. Dios les dice, entristezcanse, y el ser humano está buscando cómo alegrarse. La historia de la humanidad. Versículo 20. Del versículo 20 al versículo 23 encontramos el milagro de la restauración perfecta de Israel. Hermanos, debo decirles que el capítulo 20, el versículo 20 al 23 encaja con la promesa que encontramos en el capítulo 14, encaja temporalmente con esa promesa, pero Dios se las está presentando a ellos ya que fueron a preguntarles esto. Así dice el Señor de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Los judíos van a ser buscados, los judíos van a ser añorados y vendrán de muchas ciudades, y estos habitantes van a venir y van a decir, vayamos a buscar a Jehová de los ejércitos. No solamente, hermanos, vean lo milagroso de esto, no solamente es que una persona va a decir, vamos a pensar en San Ramón, pensemos en San Ramón, vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir de peregrinaje hasta Jerusalén, pero tenemos que pasar por el aeropuerto. Así que nosotros de San Ramón vamos a decir espiritualmente, pasemos por los de Palmares, y los de Palmares por los de Naranjo, y los de Naranjo por los de Grecia, y así sucesivamente hasta llegar a La Juela, y hacemos una caravana para ir, porque todos los pueblos van a desear ir a Jerusalén. Y esto es lo que está diciendo, unos pueblos le dirán a otros, vayamos. Y será que vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos, y yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Hermanos, quiero decirles algo curioso de este detalle no menor aquí. Solo para revolvernos un poquito la historia, que a mí me gusta mucho hacer esto. Ustedes saben que eso ya había pasado en algún momento en la historia, que venían pueblos de todas las naciones a Jerusalén, pueblos de naciones muchas a Jerusalén. ¿Se acuerdan de algún momento donde por alguna razón extraña la gente quería venir a conocer Jerusalén? Salomón, cuando era lo más grande y lo más glorioso del templo, venían reyes a escuchar a Salomón, venían pueblos, reinas, venían naciones a ver a Jehová, a ver la gloriosa obra que habían hecho en nombre de Jehová. A un rey se le ocurrió pasear a otro, ¿verdad? Y decirle, estos son todos los tesoros que tiene. Y Dios le dijo, bueno, así como se lo has mostrado, se irán. Pero bueno, en ese momento, cuando pasó eso en la época salomónica, era simplemente que venían a ver a Salomón y a escuchar la sabiduría de Salomón. En este momento la gente va a desear escuchar la palabra de Jehová. Va a desearla escuchar. Va a querer escuchar el consejo de Dios. Hermanos, yo difiero mucho de las personas que dicen que esto ya se cumplió, porque a mí me gusta y me encanta la historia, y quiero preguntarles, ¿dónde se ha cumplido eso ya? Hasta el día de hoy nadie va a Jerusalén a preguntarle, Jehová Dios, ¿cuál es tu voluntad para nosotros? Es más, pregúntenle a los mismos judíos, si ellos le preguntan a Jehová Dios cuál es el... No. Es más, el versículo 23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, tomarán vestido de un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Vean lo maravilloso de esto, que por cada judío que se pasee por el mundo van a haber 10 personas que van a querer ir con él. Van a literalmente agarrarlo de los vestidos, querer desnudarlo, llévanos contigo. Ustedes saben, todo este montón de gente yendo hacia Jerusalén solo para
escuchar de Jehová Dios cuál es la voluntad de Él. Hermanos, eso va a ser maravilloso, eso va a ser glorioso. Primero, hay varios detalles que debemos observar ahí. Primero, que Dios dice: yo también iré. Dios va a estar ahí. La idea es que Jehová va a estar ahí, Jehová va a estar en el medio de ellos, Él va a restaurar ese lugar, Dios va a estar ahí y la gente va a querer ir a ver a Jehová, va a querer tener la comunión con Jehová. Eso significa que va a haber un anhelo por la santidad. Porque usted no va a ir a Jehová Dios, un Dios santo que lo puede pulverizar por su pecado si usted no es santo. Va a haber un anhelo, un deseo por la santidad. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Qué glorioso es pensar en que la gente va a desear ver a Jehová de los ejércitos, el santo. Hermanos, seamos honestos. Esto va a ser un evento maravilloso, porque hasta el día de hoy nosotros no hemos visto tal evento que la gente diga: queremos conocer a Jehová, háblanos de Jehová, iremos contigo a Jerusalén, queremos escuchar de Jehová. 10 por 1, llévanos contigo, muéstranos el camino hacia Jehová, queremos ir. Los gentiles van a querer ir a Jerusalén a buscar a Dios. Los gentiles que siempre han rechazado a Jehová Dios van a querer ir en pos de Jehová Dios. 10 hombres de las naciones gentiles buscarán a alguien que los lleve. Y ese número 10, hermanos, en hebreo tiene que ver con una multitud, grandes, muchedumbres. Y normalmente está relacionada como cuando a alguien se le daba 10 ovejas, 10 camellos, 10 de todo para la muchedumbre de algo. Y la idea es: va a venir multitudes de personas. Este evento va a ser maravilloso, va a ser glorioso, va a ser majestuoso. Es la gente deseando santificarse, hermanos, los gentiles deseando santificarse. Esto es un evento que cuando suceda va a ser notorio. Jehová está en medio de Jerusalén, todo ojo le verá. Y entonces ahí es donde encontramos el capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías, diciéndonos más o menos cómo va a ser ese evento cuando se presente Jehová Dios, y entonces Jerusalén se va a lamentar por el que traspasaron. Bueno, la pregunta es: ¿se cumplió ya esto? La respuesta, por supuesto, es no se ha cumplido. Y vamos a ver 3 eventos históricos de aquí hacia atrás que nos demuestran que este evento está por cumplirse o que falta su cumplimiento. Primero, el llamado de Malaquías. Malaquías, como les dije anteriormente, llama a Israel a arrepentirse de su pecado. ¿Cuáles pecados habrían en medio de ellos? Bueno, había un mal comportamiento de los sacerdotes, había inmoralidad en medio del pueblo, había robo de las ofrendas, y no solamente eso, estaban defraudando a Jehová Dios. Y además Zacarías les dice que habrá un futuro juicio. Ahí me faltó una parte que no se proyectó bien. Habrá un futuro juicio. Entonces, 68 años después, eso no ha ocurrido. Todavía están llamando al arrepentimiento a Israel. ¿Saben? Si ustedes algún día quieren estudiar Malaquías es uno de los libros más duros del Antiguo Testamento, porque marcan 2 épocas. Número 1, han pasado 60 años de que Jehová Dios no ha hablado más con Israel. 60 años en los que Jehová no les ha dicho nada. Y Malaquías denuncia el pecado del sacerdocio, denuncia el pecado de sus ofrendas, denuncia su corazón idolátrico y marca la época donde Jehová Dios va a guardar silencio hasta que venga Juan el Bautista. Entonces, Malaquías no es simplemente un libro al azar ahí. Si usted lee Malaquías con un corazón consciente, se va a dar cuenta del dolor y el juicio que va a venir sobre ellos, sobre Jerusalén. Y desde Malaquías Dios no volvió a hablar más por palabra de profetas. Entonces, en Malaquías todavía no hemos visto a la gente yendo a Jerusalén, ¿verdad? A decirle a Jehová: ven, queremos adorarte.
del Viejo Testamento. Cronológicamente es el último, se escribe 60 años, 68 años después de este más o menos. Sí, 68, por ahí 67, 68 años después de Zacarías. Ageo y Zacarías son contemporáneos, recuerden. Después de ellos hay 60 años, luego aparece Malaquías dándoles el último del juicio de Jehová y pasa hasta Juan el Bautista. 400 años es, 400 años más o menos, hasta que aparece Juan el Bautista. Esos 400 años se les conoce como el tiempo del silencio, ¿verdad? No hay profeta. En ese tiempo, hermanos, de 330 años, sucede un evento terrible en Jerusalén, el tiempo de los macabeos. ¿Qué pasa en el tiempo de los macabeos? Zacarías ya les ha dicho que ellos se corrompieron, pero en el tiempo de los macabeos, 336 años antes de Cristo, esa época fue muy dura, porque entonces se enseñó o se demostró lo que Dios había dicho. Alejandro Magno había conquistado toda la región y había empezado a enseñar el griego y las tradiciones helenistas. Esto es lo que se llama la helenización, enseñar el griego, las tradiciones griegas, los dioses griegos y todo lo demás. Sí, pero, a ver, vamos a ver, momento. ¿Por qué lo citamos? Esto es importante. Porque son hechos históricos y estamos hablando de hechos históricos para demostrar que no ha sucedido. Ahora, ahí no hay palabra de Jehová. Usted lee todos sus textos y no dice vino palabra de Jehová, ni siquiera hay un acercamiento a Jehová. Y usted, hermanos, si usted es un historiador y le gusta la historia de Israel, no puede dejar de leer esos libros, porque va a entender qué pasó en esos 400 años de silencio. Pura historia. Y aparte de eso, esa es la única parte que tenemos de historia para saber qué pasó en esos 400 años. Ahora, que Dios no los haya inspirado, nosotros tenemos muchos libros de la historia de la iglesia hoy que acudimos a ellos, no son inspirados, pero los leemos para saber qué pasó en la época después de los apóstoles, los padres apostólicos, ¿verdad? La era de los gigantes, la reforma. Entonces, estamos acudiendo a ellos para obtener documentos históricos, ¿ok? Bases históricas. ¿Qué pasó en los tiempos de los macabeos? Bueno, vino Alejandro Magno y empieza su reforma del helenismo y el griego empieza a ser una lengua universal. En principio los judíos tenían la oportunidad de seguir con sus costumbres, pero el sacerdocio estaba corrompido desde Malaquías y empiezan a comprar favores. Jasón, por ejemplo, este nombre, hermano de un sumo sacerdote, el sacerdote Elías, ofreció a las autoridades griegas un soborno. ¿Para qué? Para que lo llamaran a él sacerdocio. Él compró el sacerdocio. ¿Para qué? Para hacerse del poder religioso de Israel. Vean lo corrupto que fue el sacerdocio en esta época. ¿Qué pasó después? Bueno, luego Melenao, otro hombre no sacerdote, compra a las autoridades para sacar a Jasón y tomar el sacerdocio. Empieza a revolverse Israel. Bueno, y entonces dice Antíoco, bueno, aquí la única forma es convertir a Jerusalén en un bastión más del helenismo. Y entonces, ¿qué hace? Sacrifica cerdos en el altar y pone ahí un altar de Zeus. La historia nos cuenta, según nos cuenta la historia, que los macabeos se levantan contra ellos y purifican el templo en un día que se llama el día de la purificación, ¿verdad? O de las luces, también conocido en el Nuevo Testamento. De hecho, parece que Jesús celebra el día de la purificación. Y en ese día sucede un milagro que ellos registran, que dicen ellos que sucedió, y es que durante 7 días el candelero se mantuvo encendido y solo había aceite para un día, pero ese aceite les rindió para 7 días. Y eso es lo que hoy se celebra, creo que se llama la fiesta y esta fiesta que se celebra en diciembre, el Hanukkah, ¿verdad? Esta es la fiesta. Bueno, ¿por qué les estoy demostrando esto? Al tiempo de los macabeos todavía no se había cumplido eso que todos los pueblos venían a ver a Jehová Dios. Se cumplió esto ya. Bueno, en los tiempos de Herodes, este no es Herodes Antipas el que está
gobernando para los tiempos de Jesús, este Herodes primero comienza una expansión en el templo y hace una remodelación del templo de Jerusalén, al punto que dicen los historiadores que el templo de Salomón no era ni parecido al del tiempo de los Zacarías, ni parecido. Una restauración total. El sacrificio no se detiene, pero aquí encontramos a Herodes haciendo pompa de su poder, y esto nos demuestra también la corrupción que había en Jerusalén. ¿Por qué corrupción? Porque ahora el gobierno humano helenista está mezclado con el gobierno, o con la teocracia, ¿verdad? Que es los sacerdotes que debían separarse del gobierno civil, pero no, aquí están trabajando en comunidad. Lo que Dios les dijo: sepárense, vayan en pos de mí. Bueno, para entonces no se cumplió. Cuando Jesús, el Jesús nuestro, viene a la tierra, se encuentra con el templo de Herodes. Ese es el gran templo. Cuando estamos estudiando Hechos ahora, ese es el gran templo que todavía existía. Ese templo vive o se perdura hasta el día de hoy solo el muro occidental, ¿verdad? Que es el muro de las Lamentaciones. Bueno, ¿se cumplió esto ya? Seguimos con la pregunta. En los tiempos de Jesús, el rey de los judíos. Es curioso, y aquí es donde muchos caen en la trampa. No se cumplió aquí. Esto sí tiene que quedarnos claros. Primero, en todos esos textos se dice que Jesús es el rey de los judíos. Y había el templo, había el profeta, estamos hablando de Juan el Bautista, y estaba el rey de los judíos, estaba el Cristo. Ahora, nos preguntamos, ¿vinieron de todas las naciones a escuchar la voz del rey de los judíos, a ver cuál era su consejo? ¿Vinieron a santificarse delante de él? No, solo los sabios de Oriente. Había alguien en el templo, ¿verdad?, esperando por muchos años, y dice: por fin he visto la salvación de Jehová, puedo descansar en paz. Pero hasta ahí. Y luego crucifican a Jesús, al rey de los judíos. Es curioso porque cuando van a crucificar a Jesús y ponen: he aquí el rey de los judíos están bien enojados. Y dice: quita eso de ahí y pon el que decía o llamarse rey de los judíos. Y el emperador dice: lo que está escrito, escrito está. He aquí el rey de los judíos. Y así se crucifica a Jesús como el rey de los judíos. Cuando Jesús entra a Jerusalén en el pollino, demostrando que bíblicamente se estaba cumpliendo que el rey vino a Jerusalén, y los hombres y mujeres cantaban y glorificaban a Dios y decían: por fin está entre nosotros Jehová, hosana el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Pero días después lo estaban crucificando, ¿verdad? Días después lo estaban crucificando. Si esa multitud hubiese acudido al rescate de Jesús, ese no era el plan eterno de Jehová. O sea, no nos lamentemos porque el plan de Jehová se llevó a cabo. Se está llevando a cabo el plan de Jehová. Y en el año 70, este templo es destruido. Entonces, solo quedó el muro occidental, el muro de las Lamentaciones. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Es un poco de historia rápida, ¿sí? Si quisiéramos hacer una clase de historia de los 400 años de silencio, sería un taller que haríamos más que una clase, ¿verdad? Pero solo para demostrarles que esta porción del capítulo 20 al 23 no ha tenido una cláusula o una cápsula de tiempo donde podamos decir: ya se cumplió. No ha habido. Algunos quieren espiritualizar esto y decir: bueno, es que espiritualmente está pasando por la iglesia, pero no está pasando, hermanos, porque literalmente dice que iremos a Jerusalén. Y nosotros no somos Jerusalén, somos San Ramón, Iglesia Bautista Betel, San Ramón. Y algunos están yendo a Grecia, Palmares, Naranjo, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hacia Panamá. Están yendo hacia sus países, pero la idea es que van a ir a Jerusalén.
No nos confundamos con los que dicen que esto ya pasó y que aquí en vez de leerse Jerusalén debe leerse iglesia. Eso no debe pasar. Tengamos cuidado, porque si todas las promesas de Jehová Dios se cumplieron literalmente, esta también debe cumplirse literalmente. Recuerden, tenemos un Dios literal. Si la palabra de Dios dice que las cosas fueron hechas, como nos dice Hebreos capítulo 11, que dice que desde la antigüedad los hombres creyeron que por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas y que el universo fue constituido, dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo invisible. Si entendemos eso literal, tenemos que entender toda la palabra literal. Hermanos, no espiritualicemos, porque donde ponemos la mente a correr, no hay quien le ponga freno. Bueno, Dios les prometió. Esa es una excelente pregunta, hermana. Muy bien. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, este primer cumplimiento va a ser en Apocalipsis 20. Ahí encontramos un primer cumplimiento de Jehová viene a la tierra, Jesucristo viene a la tierra a gobernar, el rey está en medio del pueblo y tenemos un reino milenial y todas las naciones van a venir a él. Ahí tenemos un cumplimiento primario, decir, de la escatología. Vamos a ver a las naciones viniendo a reconocer a Cristo, al que traspasaron, que lo vamos a ver en el capítulo 12 de Zacarías. Y me verán a mí, al que traspasaron, y llorarán como el que llora por el unigénito, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver en Apocalipsis 20. Y su cumplimiento eterno y perfecto lo vamos a encontrar hasta Apocalipsis 21, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, ¿verdad? Eso lo encontramos pero va a haber el cumplimiento literal. Escuche bien esto, porque estamos hablando de cosas literales. Va a ocurrir en Apocalipsis 20. Entonces ahí vamos a ver los 1000 años, el Cordero gobernando ahí. Entonces ahí literalmente dice que va a venir y que va a gobernar por 1000 años y que va a estar ahí y que las naciones van a venir a él. Ahí literalmente lo dice. Y si usted lo puede encajar con el capítulo 14 de Zacarías y Apocalipsis 20, va a ver que si usted no mete mano para espiritualizar nada, si usted lo lee como leer cualquier libro, le encaja. Es como que las fichas del dominó dicen, mira, esto tiene sentido, calza aquí, ¿verdad? Ahí es donde va a haber ese cumplimiento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? En resumen, entonces, el capítulo 7 y 8 de Zacarías es un llamado, es un dardo al corazón. El dardo al corazón es esto: ustedes no se santifican por mí, dice Jehová. Ustedes no lloran por mí, dice Jehová. Ustedes lloran por sus pecados. Qué bueno que se lamentan, porque los que les ocurrió por pecado de ustedes. Pero ese ayuno yo no se los he dado. Con todo eso yo se los voy a quitar y les voy a dar algo mejor: un reino eterno, perfecto y para siempre. Y no solamente ustedes van a ver mi gloria, sino que todos van a desear ver mi gloria. Y así, la respuesta de Jehová Dios a esta pregunta es: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Y Jesús le pregunta: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿lo hacían por mí? No, la respuesta es no. Pero ahora el gozo que va a venir a ustedes sí va a ser el gozo que viene por mí. Y eso es maravilloso. El lamento no viene por mí, el ayuno no viene por mí, pero el gozo sí tiene una fuente, y esa fuente soy yo, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, preguntas para analizar. Bueno, esto es el resumen. Sus ayunos habían sido motivados por razones equivocadas. Hacía falta el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Ya lo vimos. Dios bendecirá a Israel por causa de su amor para ellos, y sus ayunos se convertirán en fiesta. Ese es el resumen del capítulo 7 y 8 de Zacarías. Es un solo tema dividido en dos grandes capítulos. Este es el tercer de los primeros 3 mensajes, ¿verdad?, que recibe Zacarías. Encontramos el llamado a tomar fuerzas, encontramos las visiones y encontramos ahora las respuestas del ayuno, o lo que nosotros se conoce como este espacio, ¿verdad?, de espera para la promesa eterna, que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, si Dios así lo permite, si Jesucristo no ha venido. Bueno, reflexiones. La primera:
¿Puede identificarse algunas formas en su vida que ha priorizado la religión en lugar de la justicia? Les voy a resumir esta pregunta. ¿Nos hemos vuelto religiosos antes que buscar la justicia de Dios? Si la respuesta es no, gracias a Dios. Y si la respuesta es sí, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse y vuelvan a la verdad. Vuelvan a la verdad. Hermanos, quiero ser lo más honesto con ustedes en cuanto a esto. No estoy acusando a nadie ni acusándome a mí, pero es la verdad. La verdad es esta: siempre el ser humano está buscando una religión lejos de Jehová. Y eso ha pasado con Israel, ha pasado con la iglesia, y puede que nos pase en algún momento, o nos haya pasado en algún momento si ya nos arrepentimos y volvemos. No descuidemos nuestros corazones, porque fácilmente podemos caer en la rutina de la religión y olvidarnos de la justicia de Dios. Eso fue lo que pasó en el capítulo 7. Lloramos, nos lamentamos y no sabemos ni por qué. Tenemos un gato amarrado. ¿Se acuerdan de la anécdota del gato amarrado? Tenemos un gato amarrado. ¿Y por qué amarran el gato? No sé, aquí el gato siempre se había amarrado. ¿Por qué ustedes van al culto? No sé, nosotros siempre hemos ido al culto. ¿Por qué ustedes van a la iglesia? Siempre hemos ido a la iglesia. ¿Por qué visten como? Siempre hemos vestido así. No sabemos por qué, pero siempre lo hemos hecho así. Tengamos cuidado de no estar viendo a Jehová Dios en nuestras vidas, en cada una de las áreas que nosotros procuramos, entre comillas, agradarle a Él. Si no es para su gloria, estamos cayendo en una vana religión. Ajá. Eso es religión, hay que salir de eso. Hermanos, y ustedes dicen, eso no me pasa. Yo ironizo mucho con esto, y en Honduras me gustaba mucho ironizar con esto, y voy a ironizar con ustedes un poco. Los domingos no se ponen frijoles. De veras, los domingos usted no pone frijoles, porque si usted pone los frijoles se le queman, y si se está pensando que se le van a quemar los frijoles, tiene que salir huyendo del culto. El domingo es para adorar a Jehová. No ponga frijoles el domingo. Muchas veces las pequeñas, la levadura leuda toda la masa. Nuestras prácticas de prioridades nos cambian de el enfoque a Jehová a un enfoque religioso. Algo tan sencillo como si debemos o no lavar los platos antes de irnos para el culto. Es quitarles o no minutos a la adoración a Jehová. Entonces nos puede estar convirtiendo en primero los platos y luego Jehová. Hermanos, no pongan frijoles los domingos. Los domingos son para el Señor. Dedíquele el día domingo al Señor. Y si usted no sabe qué hacer el domingo, porque tenemos que adorar al Señor, visite a un hermano el domingo. Aproveche el día para edificar a otros, para edificarse a usted, para abrir sus puertas, para seguir adorando a Jehová. Pero no pensemos que nuestra tarea termina con venir aquí una hora, hora y media y ya. Tengamos cuidado de no estar cambiando la gloria de Jehová por una falsa religión. Cuidado, hermanos. Y esto, otra vez, no estoy acusando a nadie, pero tenemos que hacer esta reflexión. Cuidado con tener un gato amarrado y no saber por qué lo estamos amarrando. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos y tener la conciencia de que Jehová Dios nos ve y es para Él que buscamos gloria. De lo contrario, si usted no está pensando en eso, que puede ser que usted diga, bueno, yo nunca he pensado en eso, entonces mi consejo es arrepiéntase. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Él puede darle vida eterna. Arrepiéntase de sus pecados, conviértase de sus malos pecados y encontrará en Jesucristo días de refrigerio. Ahora, si usted es creyente, cuidado con una religión inventada, porque la idolatría también es observar a Dios como Él no nos ha dicho que lo observemos. Eso es idolatría. Dios tiene sus parámetros, Dios nos ha dicho cómo debemos adorarlo, y si usted se sale de esa adoración, cambia esa adoración, está ofreciendo fuego extraño. Es una falsa religión. Lo que les estaba pasando a estos hermanos judíos, o esos judíos, perdón, en el libro de Zacarías. Eso les estaba pasando.
O en Apocalipsis capítulo 3, donde había de todo menos Dios en medio del culto. Cuidado, cuidado, hermanos. Un llamado a la santidad, un llamado a volvernos a Jehová. Volvamos a Jehová. Segunda pregunta: ¿cómo puede crear un clima de iglesia que se centre en la vida centrada en el Evangelio? Bueno, esto lo estamos haciendo desde el púlpito, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, pero el clima de iglesia es: usted viva para el Evangelio, viva del Evangelio, gócese en el Evangelio. Entonces, lo importante es saber por qué estamos haciendo las cosas, y lo hacemos para la gloria de Jesucristo, por el poder del Evangelio, ese poder transformador que tiene el Evangelio, la gloria de la salvación, la gloria de la cruz, la gloria de nuestro Salvador crucificado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que hacemos, lo hacemos para Él, no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para deleite de nosotros, y no lo hacemos para quedarle bien a ninguno. Entonces empiece a crear un clima en su vida de evangelio. Buenas noticias con esto: Dios bendice a su pueblo cuando se centra en el Evangelio. Y a veces la bendición viene por la purificación. Dios bendice a la iglesia pasando por el fuego de la purificación. Pero también a veces esto nos va a hacer ganarnos enemigos cuando vivimos centrados en el Evangelio. Pero son los enemigos de la cruz, no son nuestros enemigos. Cuidado, hermanos, también con esto. ¿Qué cosas de sus vidas puede atribuir solo a la fidelidad y el poder de Dios? Esa me pareció una pregunta muy interesante. ¿Qué cosas de su vida puede atribuir solo a la fidelidad y al poder de Dios? Dios ha sido fiel con Israel. Dios les ha dicho: yo los voy a sostener, yo los voy a guardar. Y la única respuesta a esa pregunta es todo. Todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que se nos niega y lo que se nos da, el agua, el sol, la lluvia, es porque Dios es fiel. Nada es por nosotros. Así que si hoy nos encontramos como iglesia, puede ser, hermanos, que nos encontremos como iglesia entre los mirtos, ¿verdad? Como vivíamos en las visiones, puede ser, pero también es fidelidad de Dios. Dios está ahí. Puede ser que estemos observando una promesa eterna de Dios, que Dios nos dice: bueno, yo voy a levantar un testimonio en medio de ustedes, pero todavía no, pero Dios está en medio de nosotros. Y puede ser que Dios nos pase por el juicio, pero Dios va a estar en medio de nosotros. El juicio de Dios también es fidelidad de su santo nombre. Tengamos cuidado de no menospreciar, hermanos, lo que Dios está haciendo con nosotros hoy. Puede ser que lo que usted esté pasando sea muy duro, muy difícil, muy complicado, de mucho lamento, de mucho lloro, pero sigue siendo fiel Dios, y su fidelidad sigue siendo con su pueblo. No se olvide de que Dios es fiel con su pueblo, con los que Él llamó, con los que Él rescató. ¿Qué haría falta para que la obra de Dios en su vida aumentara? Esto es importante. ¿Qué está haciendo falta para que la obra de Dios aumente? Una disposición a Él y santidad. ¿Qué más? ¿Qué nos haría falta a nosotros como iglesia? Un arrepentimiento continuo, la obediencia, un corazón sensible a su palabra, oración. En otras palabras, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Saben, yo estaba pensando, ¿qué haría falta? Mi pregunta es, ¿qué está de sobra? ¿Qué está sobrando que no permite que la obra de Dios continúe? Y ahí solo cabe la primera persona singular, el yo. Del griego ego, de ahí la palabra egolatría. La obra de Dios muchas veces no se consuma en nuestras vidas. No podemos ver la obra de Dios porque nosotros estorbamos. ¿Cómo estorbamos? No santificándonos. ¿Cómo estorbamos? No orando. ¿Cómo estorbamos? No leyendo la palabra. ¿Cómo estorbamos? No siendo fieles. ¿Cómo? No predicando el evangelio. Hermanos, Israel fue su más grande enemigo. El enemigo de Israel nunca fueron los babilonios, nunca fueron los caldeos, nunca fue Alejandro Magno, ni siquiera fueron los... no,
y nadie. El problema de ellos era su propio corazón. ¿Qué hace falta entonces para ver la obra de Dios que aumente? Bueno, lo que Dios dice, arrepiéntanse. Y ahora estamos hablando de un avivamiento, y los profetas, hermanos, nos ayudan a predicar de este avivamiento. Nosotros, y esto lo voy a repetir una y otra vez, ahora que acaba de terminar el mes de la reforma, nosotros no necesitamos una reforma como la que hubo hace 500 años, no, necesitamos una reforma como la que predican los profetas. Ya Dios hizo la obra en medio de nosotros, ya no tenemos un enemigo ahí afuera que nos persigue, por lo menos no en Latinoamérica. La reforma para nosotros es arrepiéntanse y vuélvanse a Jehová, y tendrá misericordia de nosotros. Reforme su corazón, hermano. Transforme su corazón, vuélvalo a Jehová, y Jehová se volverá a nosotros. Nosotros oramos por un avivamiento, pero somos nosotros el que lo estamos impidiendo. Paradójico, ¿verdad? Jerusalén estaba orando para que el Rey de Reyes viniera, vino y lo crucificaron. 3/4 partes de lo mismo que hacemos nosotros. Entonces cuidemos nuestros corazones de no estorbar nosotros la obra de Dios en nuestras vidas y en la obra de Dios en su iglesia. Cuidemos, hermanos, nuestros corazones. Espiritualmente son provechosas las estaciones de ayuno y fiesta. ¿En cuál se encuentra? ¿En dónde está usted? ¿Se encuentra en ayuno, en dolor, en sufrimiento, o se encuentra en fiesta? No importa en la que esté, Dios está ahí. Dios está con su pueblo. Pasan, hermanos, épocas donde toda la iglesia se duele y parece que no van a acabar los días de dolor. Los días de luto a veces nos llenan, ¿verdad? Y por años tenemos que rogar a Dios para que Dios levante un testimonio. Y no solamente pasa aquí en Costa Rica, pasa en todo el mundo. Y por años estamos bajo sombras, no importa si estamos en ayuno o en fiesta, Dios va a estar ahí con nosotros. Tenemos que estar conscientes. Ahora, si en la fiesta nos olvidamos que Dios está ahí, estamos en un problema. Y si en el ayuno nos olvidamos que Dios está ahí, también estamos en un problema. No importa cuál sea su situación, Dios está ahí. Y la última pregunta, ¿cómo utiliza Dios los tiempos de quebranto en nuestras vidas para producir fruto? Volviendo nuestros corazones a Él. ¿Cómo más? ¿Alguien tiene idea cómo Dios utiliza el sufrimiento para dar fruto en nosotros? Para quitar pecados. El sufrimiento nos ayuda a quitar la arrogancia, el orgullo, la independencia de nosotros, la dependencia de nosotros mismos. Nos hace volvernos a Jehová para traer bendición. Dios utiliza los tiempos de juicio para traer bendición a su pueblo. Los tiempos de ayuno los trae para traer bendición a su pueblo. Un reconocimiento de su gloria y de su poder. Hermanos, ven cómo es necesario a veces que Dios nos pase por tiempos de ayuno. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué Dios me pasas por aquí? Preguntémonos, ¿qué Dios quiere de nosotros en esos tiempos? Bueno, esto es lo que nos enseñan estos 2 capítulos, hermanos, pero necesitamos reflexionar para no tener nosotros prácticas religiosas que no agradan a Jehová, nuestro Dios. Ante todo, hermanos, tenemos que volvernos a Él y ser personas que adoran su santo nombre y buscar de Él su majestad, buscar de Él su redención y buscar de Él perdón de pecados. El llamamiento de Jehová Dios en Levíticos es: sean santos porque yo soy santo. La diadema que debía haber sobre Josué, ¿qué debía decir? Santidad a Jehová. El llamamiento de Dios a la iglesia es: sean santos porque yo soy santo. El mandamiento de Dios nunca ha cambiado. Jehová Dios nunca cambia, es el mismo. Sus mandamientos no cambian, son eternos.
su deseo para su pueblo no cambia, son los mismos. Dios quiere santidad y Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo siempre, siempre. Pero la bendición no siempre va a venir como nosotros la queremos. Pero va a venir. Dios bendice a los que toma por hijos. Bendice Jehová a su pueblo. Y eso lo hace siempre, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por lo que has hecho en nosotros y lo que terminas, Señor, de hacer. Por tu palabra que nos llama a la reflexión, oh Dios. Gracias porque eres fiel ante todo. A pesar de nuestra infidelidad, oh Dios, nos acogemos a tu fidelidad. A pesar de nuestros pecados, nos sometemos, Señor, a la justificación que tenemos en Cristo Jesús, para reconocer que no somos nosotros, sino eres tú en nosotros, oh Dios. Nos gloriamos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso queremos glorificarte, honrarte, darte la gloria y el honor como solo tú la mereces. Cambia y transforma nuestros corazones a fin de darte un culto agradable, oh Dios, a fin de que tu nombre sea glorificado en todo. Te lo pedimos, Señor. Pedimos que recibas nuestra adoración en olor fragante, que recibas nuestra ofrenda, Señor, delante de ti, porque tú eres Dios y solo en ti esperamos. A ti sea la gloria, el imperio, la majestad, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.